análisis, teología, perspectiva. La afirmación de que algo es bíblico es problemática. Pero en general, los sectores de la comunidad evangélica que tienen o presumen de tener un protagonismo en la sociedad dominicana entienden que algunas cosas no deben aprobarse, no pueden aprobarse en este país de tradición cristiana dominante porque tal cosa no es bíblico. Por lo tanto, si se está practicando, no debe seguirse practicando, o si se pretende aprobar, no debe aprobarse o debe suprimirse por no ser bíblico, por carecer del apoyo bíblico. Ahora bien, en primer lugar, decimos que la afirmación de que algo es bíblico es problemática. Vamos a dar algunas razones. En primer lugar, porque ignoran quienes dicen eso, que incluso entre los grupos cristianos mismos, o sea, grupos cristianos evangélicos, principalmente, protestantes evangélicos, no hay acuerdo precisamente en lo que se entiende que es bíblico y lo que no es bíblico, entre lo que se supone que tiene apoyo bíblico y lo que se supone que no. Después de todo, dicha afirmación de que algo es bíblico o no es bíblico se sustenta en la particular teología, praxis y tradición eclesial de cada grupo, factores a la luz de los cuales se asume, se lee, interpreta y se aplica la Biblia. En segundo lugar, que solo ha de ser vinculante y obligatorio lo bíblico, por supuesto, en el marco de la relatividad esencial que la caracteriza y que ya mencioné en el párrafo anterior, estrictamente para quienes de una forma u otra han adoptado la Biblia y la fe cristiana, o más bien alguna expresión de ella, como marco de referencia vital. No así para el resto de las personas, por bien intencionada que pueda ser la propuesta cristiana y evangélica. Es decir, tú no puedes ponerle como camisa de fuerza a la sociedad a un grupo o segmento de personas que no han adoptado la Biblia como marco de referencia, decirle entonces que no puede hacer algo o de si debe hacerlo porque la Biblia lo manda, o que no debe hacer algo porque la Biblia no lo manda. Sencillamente, la Biblia no es para el resto de la sociedad que no es cristiana y evangélica, no tiene la fuerza vinculante que sí lo tiene para las personas que conviven en el seno de la fe cristiana en alguna forma de las distintas expresiones de fe que tenemos o de las comunidades que tenemos a lo interno de la comunidad cristiana y evangélica en general. Además, ante el carácter esencialmente contextual de los textos bíblicos, en términos históricos, socioculturales, ideológicos, lingüísticos, geográficos, etc., se impone que reconozcamos algunas realidades e implicaciones que como limitantes actúan en nuestro ejercicio de lectura, exégesis e interpretación, actualización y aplicación de los textos bíblicos. Entre estas podemos mencionar las siguientes. En primer lugar, que no siempre los temas, asuntos y desafíos que nos interpelan hoy estuvieron en el horizonte de los autores de la Biblia, o por lo menos no en la forma ni bajo los términos en que los conocemos nosotros en el presente. Por otro lado, nos es preciso admitir además que no siempre las cosas que son importantes o desafiantes para nosotros hoy lo fueron alguna vez para los autores de la Biblia. Sencillamente hay temas y hay asuntos que nunca se trataron en la Biblia y que ya no hay forma que se traten porque ya no se va a escribir otra Biblia. Por lo tanto, es preciso admitir que mientras más insistimos en el contexto, mientras más insistimos en el aspecto contextual e histórico, sociocultural de los textos bíblicos, más difícil se hace el que se le imponga de manera universal, como si los autores de la Biblia hablaron para todo el mundo y dando respuestas para todo el mundo, para todas las épocas, y que trataron todos los asuntos del lugar. Cierto, hay gente que entiende que en la Biblia se encuentran todas las respuestas, pero eso no es verdad. En segundo lugar, no es cierto que la Biblia posee una guía y respuesta automática para todas las preguntas que las personas y comunidades hermeneutas quisieran plantearle o se planteen. La Biblia no es una bola de cristal ni el mejor horóscopo de la historia. Por ejemplo, usted puede hacer una comparación y es interesante que una cosa es que
Jesús, por ejemplo, sea la figura sobre la cual se funda la fe cristiana, y otra cosa es que Jesús sea el fundador del cristianismo, por un lado, que no lo fue, y tampoco podemos perder de vista el hecho de que la mayoría de los dogmas y preceptos o exigencias que hacen las iglesias cristianas hoy, o que hicieron luego escritores del Nuevo Testamento, precisamente no fueron hechos por Jesús. Por ejemplo, agarre todo lo que creen nuestras iglesias y practican a diario y se enseñan sobre cualquier aspecto o tema, ya sea que tenga que ver con la Santa Cena o la Eucaristía, que tenga que ver con la forma de organización de la iglesia, etcétera. Tenemos que apelar a Pablo y no a Jesucristo. Hay muchísimos temas de los cuales Jesús no dijo absolutamente nada. Sin embargo, entonces hoy se imponen y se tratan de imponer una serie de cuestiones y de temas en las que sencillamente Jesús no dijo nada. Pero en muchos casos, peor todavía, tampoco luego los que fueron seguidores de Jesús, que fueron los que al fin y al cabo fueron configurando lo que hoy entendemos como fe cristiana. En tercer lugar, nuestra apropiación de los textos bíblicos supone el reconocimiento de lo parcial y tentativo, o sea, no inclusivo, que muchas veces fue el abordaje de un determinado asunto por los autores de la Biblia. Eso cuando lo hayan abordado y si es que en verdad lo abordaron. Que sencillamente, repito, hay temas que nunca fueron abordados por los autores de la Biblia. Los grandes temas de hoy que estamos lidiando, como el tema de la homosexualidad, por ejemplo, entendida como orientación, no simplemente como coito homosexual, es un tema que no está en la Biblia. Tampoco es un tema bíblico el tema de la masturbación, por ejemplo. Cuando vamos a tratar el tema del proyecto de educación sexual y reproductiva, hay temas ahí que nunca fueron abordados por los autores de la Biblia. Y que Jesús tampoco dijo nada de ellos. Por lo tanto, es la reflexión cristiana posterior y muy posterior la que, tomando influencia de muchos pensadores, con influencias, digamos, de pensamiento y corrientes, como por ejemplo, la corriente griega del platonismo, los que fueron entonces haciendo una serie de planteamientos en la que exaltaban, por ejemplo, lo espiritual, lo interno, y a costa de una visión muy negativa del cuerpo. Tanto así que se exaltó entonces aquello que se supone que favorece el espíritu y a la vez en alguna manera se defiende el maltrato del cuerpo. Por cierto, Pablo ataca eso, bueno, no Pablo, el autor de Colosenses, que se encarrila, lo que podemos decir, en una corriente paulina, pero no es propiamente de Pablo el autor. Entonces, en cuarto lugar, ¿qué decimos? Que el abordaje, perspectiva y enfoque que en la Biblia tiene muchos asuntos no siempre concuerda con la tradicional ortodoxia y moral cristiana. Es más, muchas veces más bien choca con ella o se la encuentra en la acera de enfrente. En quinto lugar, los textos de la Biblia, si bien a ellos apelan las distintas expresiones de la fe cristiana, expresiones muy posteriores a los textos bíblicos, no es menos cierto que ningún autor de la Biblia fue cristiano en este sentido, ni escribió comprometido con las tradiciones de teología cristianas. Esto supone el que evitemos proyectar en los textos bíblicos nuestros prejuicios, nuestros temores, así como nuestros optimismos y triunfalismos, los cuales podrían impedir o dificultar el que podamos escuchar la propia voz de los textos bíblicos con sus propios matices y modulaciones. En sexto lugar, que ante la falta de precisión, profundización y ciertos detalles de los textos bíblicos mismos respecto de ciertos asuntos, se hace necesario conocer, hasta donde no sea posible, las formas en que ciertos textos fueron asumidos e interpretados en el seno de las tradiciones a través de las cuales los textos bíblicos nos han llegado. Entonces se impone, en verdad, que reflexionemos en ese sentido de qué es bíblico y qué es lo que no es bíblico. Se entiende que no todo lo que se menciona en la Biblia ha de interpretarse como bíblico, ¿ok? Tendremos que pensar y asumir que para hablar de bíblico tendríamos que hablar de una práctica que por lo menos en algún tiempo se consideró normativa, ¿ok? No solamente que se mencione. Por ejemplo, es obvio que aunque hoy el cristianismo no aceptaría la poligamia como normativa, ciertamente, para un tiempo en el Antiguo Testamento fue normativo, podemos decir que es bíblica, ¿ok? Entonces, vamos a plantear entonces lo que se entiende con algunos
aspectos más específicos que se entiende que es bíblico. En virtud de lo que ya hemos dicho, pienso que es preciso puntualizar que ha de entenderse por algo o asunto bíblico y que no lo es. Por un lado, la simple mención en la Biblia de un asunto, hecho o práctica no implica que tal asunto, hecho o práctica ha de asumirse como bíblico. Por otro lado, y a mi modo de ver, bíblico ha de ser aquello que es planteado en la Biblia como una enseñanza o práctica entendida como normal y aceptada, al menos en algún momento o época en la historia del Antiguo Testamento y en la historia del Nuevo Testamento. En tal sentido, es la poligamia un modelo bíblico de matrimonio, al menos respecto del Antiguo Testamento en algún momento de su historia. Considérese, por ejemplo, la narración del nacimiento de Samuel. 1 Samuel 1 y 2 se nota que muy bien hay una mujer que en un contexto de un matrimonio poligámico está siendo perjudicada porque no tiene hijo. En la cultura oriental y en la cultura hebrea, la mujer tenía mucho valor en virtud de su fecundidad. Una mujer que no podía dar hijos no tenía el mismo valor que una mujer que podía dar hijos, porque al final la herencia y todo lo que tiene que ver con el proceso de continuidad histórica tenía que ver con la descendencia que el varón tuviera, y principalmente si eran hijos varones. Si una mujer que no tuviera hijos varones tampoco tenía el mismo valor que una mujer que tuviera hijos varones, le diera hijos varones a su esposo. Es curioso e interesante que Ana, después de llorar y llorar, Dios le contesta y precisamente le da un hijo varón. Curioso, ¿verdad? ¿Por qué un hijo varón? Si le hubiera nacido a Ana una hija, o sea, una niña hembra, que no fuera varón, la respuesta aparentemente divina no tendría la misma contundencia, porque sería por debajo de su rival, que era la otra mujer de su esposo. Que ahora, ¿qué resulta? Lo interesante es que en esta narración se plantea la situación de Ana, que está siendo perjudicada en un contexto de matrimonio polígamo. Sin embargo, no dice el relato bíblico ninguna crítica a ese matrimonio polígamo. Al contrario, ve a Dios interviniendo por la mujer que estaba siendo perjudicada y le da un hijo para ponerla en iguales condiciones a la mujer que sí tenía hijo en ese matrimonio que era un testimonio concreto de la poligamia. Entonces, decimos que en ese sentido es obvio que la poligamia es bíblico en el Antiguo Testamento en alguna etapa de su historia. Entonces, sin embargo, no ha de considerarse bíblica respecto del mismo Antiguo Testamento la personalización del Espíritu de Dios y de la palabra, en hebreo dabar, y que la palabra de Yahvé, la palabra de Dios, premisas que son indispensables para la concepción trinitaria cristiana del ser de Dios. Es decir, fíjense que mientras que es bíblico por un lado, la poligamia, aunque el cristianismo no quiere aceptar la poligamia hoy como un matrimonio, un modelo de matrimonio, tampoco lo estoy recomendando, simplemente estoy diciendo lo que pasó en la historia del Antiguo Testamento. La poligamia, por un lado, es bíblica en una etapa de su historia, mientras que por otro lado nunca ha sido bíblica en toda etapa del Antiguo Testamento la idea de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que porque se aparezca en el Antiguo Testamento la idea del Espíritu de Dios y la palabra de Dios en forma, digamos, un tanto creativa y dinámica, todavía el judaísmo, que son los receptores originales del Antiguo Testamento, nunca vieron base para construir una noción de Dios o del ser de Dios que fuera trinitaria, como sí lo ha hecho el cristianismo. Por otro lado, en cuanto al Nuevo Testamento, es bíblica, por ejemplo, la celebración semanal de la Eucaristía o la Cena del Señor. Considérese Hechos 2:42, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2 y la Didaché. Oiga bien, interesante, mientras que es bíblica, según se ve en la Biblia, lo habitual, lo normativo debía ser que se celebre la Santa Cena todos los domingos de manera semanal. Hoy para muchas iglesias eso no es bíblico y celebran la Santa Cena una vez al mes, otro cada 3 meses, una vez al año, y hay otros que entienden que no deben celebrarlo. Entonces, sin embargo, eso que aparentemente es lo que es bíblico, para muchos no es bíblico. Y por otro lado, una idea que no es bíblica, para muchos parece ser bíblica. Por ejemplo, la idea de que cada persona tiene un ángel de la guarda. Considérese o compárese a Hechos 12:16. Para muchos es principalmente católico, incluso cristiano, entienden evangélico, que tenemos un ángel de la guarda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Bueno, pero la verdad es que no vemos en el Nuevo Testamento ninguna
tradición que deje ver que es normativa la idea, que es bíblica la idea de que cada persona tiene un ángel que lo protege y lo guarda. Eso no es bíblico. Sin embargo, sí se menciona que había la tradición de los ángeles de la guarda en la historia hebrea. Además, hay que decir también que una angelología extrabíblica la angelología está mucho más desarrollada fuera de la Biblia que en la Biblia. O sea, en los libros apócrifos está más desarrollada la angelología que en el Nuevo Testamento y que en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay reflejos de esa angelología en la Biblia, de lo que era esa gran tradición muy desarrollada, angelología, fuera de la Biblia. En síntesis y para terminar, es importante en primer lugar que admitamos que al hablar de qué es bíblico y lo que no es bíblico es muy complicado, porque depende de los intereses particulares de cada comunidad de fe, de su interpretación teológica, de su teología, de su praxis y de sus presunciones teológicas. Por otro lado, que no puedes ponerle de requisito de que algo no es bíblico o que algo así es bíblico a un sector, a un segmento que no tiene la Biblia como marco de referencia. Por ejemplo, la Constitución Dominicana ha de ser normativa para todas las personas dominicanas y son normativas en tanto que dirigen todo lo que se supone que es el derecho y la práctica de los derechos fundamentales y deberes de las personas mientras están en el territorio dominicano. Tú no puedes aplicar en la Constitución Dominicana como normativa por ejemplo, a los Estados Unidos. Se le aplica como normativa a una persona que visita nuestro país porque al visitar se somete al marco jurídico dominicano que está precisamente regulado por la Constitución. Ese es nuestro comentario. Hasta la próxima.